Hay una pregunta que suele incomodar incluso a quienes siguen de cerca los mercados financieros. ¿Cuánta plata necesitaría realmente una familia para seguir funcionando si el dinero deja de cumplir su papel? No hablamos de cuánto conviene tener según un manual de inversión, ni de qué porcentaje luce razonable en una gráfica de diversificación. Hablamos de algo mucho más concreto y menos teórico. ¿Qué cantidad permitiría pagar comida, energía, transporte básico y servicios esenciales si la moneda pierde utilidad práctica? La mayoría de las conversaciones sobre la plata se quedan en el plano de la inversión. Se discute si está barata o cara, si conviene un 5% o un 10% de la cartera, si sirve como cobertura frente a la inflación. Pero ese enfoque parte de una suposición clave, que el sistema monetario seguirá funcionando, aunque sea con tensiones. El problema es que la historia muestra que esa suposición no siempre se cumple. El contexto actual explica por qué esta pregunta empieza a surgir con más frecuencia. La plata ha vivido un ciclo de fuertes subidas, impulsado no solo por el interés inversor, sino también por déficits estructurales de oferta, una demanda industrial creciente y una desconfianza cada vez más visible hacia las monedas fiduciarias. No es un fenómeno aislado ni puramente especulativo. Es el reflejo de un sistema que empieza a mostrar fricciones donde antes había estabilidad. Cuando el dinero pierde poder adquisitivo de forma acelerada o deja de ser aceptado con normalidad, la pregunta deja de ser financiera y se vuelve operativa. Ya no importa tanto el valor en pantalla, sino la capacidad de intercambio real. En ese punto, activos como la plata dejan de verse como inversiones y pasan a ser herramientas de funcionamiento económico básico. Por eso, esta reflexión no va dirigida solo a inversores sofisticados. Va dirigida a familias normales que dependen de ingresos, ahorros y pagos mensuales para sostener su vida cotidiana. Pensar en estos escenarios no implica predecir un colapso inmediato ni caer en el alarmismo. Implica reconocer que los sistemas monetarios no son eternos y que prepararse empieza por hacer las preguntas incómodas antes de que sea obligatorio responderlas. Esta es una de ellas, y evitarla no la hace menos relevante. Existe una diferencia fundamental que suele pasarse por alto en la mayoría de los consejos financieros tradicionales. Proteger patrimonio no equivale a reemplazar un sistema monetario. La diversificación clásica, acciones, bonos, algo de efectivo y un pequeño porcentaje en metales, está pensada para absorber volatilidad, no para operar en un entorno donde la moneda deja de cumplir su función básica. Cuando un asesor recomienda un 5% o un 10% en plata, lo hace bajo un supuesto implícito, que el resto del sistema sigue operativo, que el salario llega, que los bancos abren, que los pagos se procesan. En ese marco, la plata actúa como seguro parcial frente a inflación o crisis financieras. Pero en un escenario de ruptura sistémica, ese enfoque se queda corto porque ya no se trata de compensar pérdidas, sino de sustituir el medio de intercambio. El problema no es la mala intención del consejo, sino su objetivo. La diversificación busca optimizar rendimiento ajustado al riesgo dentro del sistema. Aquí estamos hablando de algo distinto, la capacidad de seguir pagando bienes y servicios esenciales cuando el dinero deja de ser confiable. En ese contexto, pensar en porcentajes resulta irrelevante. Lo que importa son cantidades operativas. Un ejemplo sencillo lo aclara. Tener un pequeño porcentaje en plata puede proteger el valor de una cartera, pero no garantiza que puedas usarla para comprar alimentos durante meses o años. El enfoque tradicional responde a la pregunta ¿cómo protejo mi patrimonio?, pero no a ¿cómo funciono si el sistema deja de funcionar? Y confundir ambas preguntas genera una falsa sensación de preparación. Los colapsos monetarios no son hipótesis académicas. Están documentados y repartidos a lo largo del último siglo en distintas regiones del mundo. Aunque cada caso tiene particularidades políticas y sociales, el patrón económico se repite con notable consistencia. En Europa, la hiperinflación alemana de los años 20 no fue un evento instantáneo. El marco no desapareció de un día para otro. Durante meses, incluso años, siguió existiendo mientras su poder adquisitivo se desintegraba. Los salarios se pagaban, pero cada vez compraban menos. En ese periodo de transición, quienes tenían activos reales, metales, tierras, bienes productivos, pudieron intercambiar y adaptarse. Quienes dependían exclusivamente del papel moneda quedaron atrapados. En Latinoamérica, los episodios de alta inflación y colapso monetario han sido recurrentes. Países como Argentina o Venezuela muestran un mismo proceso: controles, pérdida de confianza, mercados paralelos y una economía que sigue funcionando parcialmente fuera del sistema oficial. En esos entornos, el dinero oficial sigue existiendo, pero deja de ser la referencia real de valor. La supervivencia económica se apoya en activos tangibles, divisas fuertes o metales. África ofrece ejemplos aún más extremos.
En Zimbabue, la moneda local se volvió inutilizable, pero la actividad económica no desapareció, simplemente migró hacia otros medios de intercambio. El punto clave es que la transición no fue instantánea, sino progresiva y caótica, lo que castigó especialmente a quienes no tenían alternativas. El denominador común es claro: el colapso no es un apagón, es un proceso. Y durante ese proceso, los activos reales no enriquecen mágicamente, pero permiten seguir funcionando cuando el dinero falla. Para entender cuánta plata puede necesitar una familia, hay que abandonar el lenguaje financiero abstracto y pasar a algo mucho más concreto: las necesidades mensuales reales. No ingresos ideales, no estilo de vida aspiracional, sino gastos básicos que no se pueden evitar. El primer paso es separar lo esencial de lo prescindible. Vivienda, alimentación, energía, transporte básico y salud forman el núcleo duro. Suscripciones, ocio, consumo discrecional y gastos superfluos desaparecen rápidamente en contextos de crisis, no por decisión ideológica, sino por necesidad. Una vez definido ese gasto mínimo mensual, la pregunta cambia de forma. Ya no es ¿cuánto vale la plata?, sino ¿cuántas unidades de intercambio necesito para cubrir esto? Este ejercicio resulta incómodo porque obliga a concretar cifras y a aceptar que la vida en crisis no se parece a la vida en estabilidad. Aquí no se trata de dramatizar ni de asumir escenarios extremos, sino de hacer un cálculo frío. Si una familia necesita una determinada cantidad mensual para cubrir lo básico, ese monto debe traducirse a algo que mantenga poder de compra. La plata, históricamente, ha cumplido ese rol de forma imperfecta pero consistente. El objetivo de este cálculo no es acertar al euro o al peso, sino obtener un orden de magnitud. Entender si hablamos de decenas, centenas o miles de onzas cambia por completo la percepción del problema y rompe muchas suposiciones cómodas. Uno de los errores más comunes al pensar en crisis monetarias es asumir que serán breves, que habrá turbulencias, ajustes y luego una rápida normalización. La historia sugiere lo contrario. Las crisis monetarias rara vez se miden en semanas o meses, se miden en años. Incluso cuando se implementan reformas, nuevas monedas o cambios de régimen, el proceso de estabilización es lento. Durante ese tiempo, la población vive en una especie de economía híbrida, donde conviven el sistema antiguo y el nuevo, ninguno plenamente funcional. Pensar solo en una interrupción corta lleva a subestimar las necesidades reales. Un colchón pensado para 6 meses puede resultar insuficiente si la transición dura 2 o 3 años. Y no es una exageración. La mayoría de los casos históricos se sitúan en ese rango temporal. Este punto es clave porque multiplica cualquier cálculo previo. No es lo mismo cubrir gastos básicos durante 3 meses que durante 24. El tiempo convierte una preparación aparentemente razonable en algo claramente insuficiente si no se tiene en cuenta desde el inicio. Uno de los errores más comunes al hablar de preparación financiera es presentar una cifra única, como si existiera una cantidad correcta de plata válida para todas las familias y todos los contextos. La realidad es mucho más matizada. La utilidad de la plata depende del nivel de cobertura que se busca, y ese nivel debe ajustarse a las circunstancias reales de cada hogar. Un primer escalón es la cobertura mínima. Este nivel no pretende sustituir el sistema monetario, sino ofrecer margen de maniobra. Hablamos de una cantidad limitada que permite afrontar interrupciones puntuales, retrasos en pagos, problemas temporales de liquidez o periodos cortos de desorganización económica. En términos prácticos, esta cobertura compra tiempo. No garantiza estabilidad prolongada, pero evita quedar totalmente dependiente de un sistema que puede fallar de forma intermitente. El segundo escalón es la cobertura parcial. Aquí la plata asume un papel más activo, pero no exclusivo. Se parte del supuesto de que el dinero oficial sigue circulando, aunque de forma irregular y con pérdida acelerada de poder adquisitivo. La plata complementa otros recursos, ingresos aún funcionales, ahorro, apoyo familiar o comunitario. Este nivel permite cubrir una parte significativa de los gastos esenciales y ofrece flexibilidad para adaptarse a un entorno cambiante durante un periodo más largo. El tercer escalón es la cobertura completa. Es el escenario más exigente y también el menos frecuente. Asume que la moneda ha dejado de ser un medio de intercambio fiable durante un tiempo prolongado. En este caso, la plata debe cubrir la mayor parte de las transacciones básicas: alimentación, energía, transporte y servicios esenciales. No implica comodidad ni autosuficiencia total, sino capacidad operativa sostenida. Hablar de rangos de onzas ayuda a entender el orden de magnitud, pero no sustituye al análisis personal. Cada nivel permite cosas distintas y también tiene límites claros. No hay cifras mágicas ni promesas implícitas. Lo importante es comprender qué ofrece cada escenario y decidir, de forma consciente, hasta dónde tiene sentido prepararse. Porque en contextos de ruptura, la diferencia no suele estar entre tener o no tener plata,
sino entretener suficiente para que cumpla su función. Uno de los errores más habituales al pensar en la plata es asumir que siempre estará disponible a algún precio. Esa lógica funciona en mercados líquidos y estables, pero empieza a fallar en cuanto aparece el estrés. El mercado físico de la plata es estructuralmente pequeño, especialmente si se compara con los volúmenes que se negocian en derivados y productos financieros. En condiciones normales, la mayoría de las personas pueden comprar plata sin grandes problemas. Hay oferta, los plazos son razonables y el precio es el principal factor de decisión. Sin embargo, cuando aumenta la incertidumbre, el comportamiento cambia. La demanda se concentra en el metal físico, no en productos en papel, y la oferta no puede responder con la misma rapidez. En esos momentos, el problema deja de ser cuánto cuesta la plata y pasa a ser si puedes conseguirla. Aparecen retrasos, límites de compra, primas elevadas y, en casos extremos, simple ausencia de producto. El precio nominal puede seguir existiendo, pero no garantiza entrega. Este fenómeno ya se ha visto en episodios relativamente moderados de estrés financiero. No hace falta un colapso monetario completo para que el mercado físico se tense. Por eso, planificar en función de precios futuros es secundario frente a una realidad más incómoda. Cuando todos intentan comprar al mismo tiempo, el mercado no alcanza para todos. Otro aspecto que suele ignorarse es que la forma de la plata importa tanto como la cantidad. En un entorno donde la plata se usa como medio de intercambio, no como inversión, entran en juego factores prácticos: divisibilidad, reconocimiento social y facilidad de uso. La divisibilidad es clave. Las transacciones cotidianas no requieren grandes cantidades de valor. Comprar alimentos, combustible o servicios básicos exige unidades pequeñas. Tener solo piezas grandes limita la capacidad de intercambio y obliga a depender de terceros para dar cambio, algo poco realista en situaciones de baja confianza. El reconocimiento social también cuenta. En contextos de estrés, las personas tienden a aceptar aquello que conocen. Formas de plata ampliamente reconocibles y estandarizadas generan menos fricción que piezas exóticas o desconocidas. No se trata de pureza teórica, sino de confianza inmediata. Por último, las denominaciones prácticas permiten que la plata cumpla su función sin complicaciones. Cuanto más sencilla sea su utilización, mayor será su utilidad real. Esto explica por qué, históricamente, ciertas formas han funcionado mejor que otras cuando las economías entran en fases de transición. Pensar en la plata solo como peso total es un error. En escenarios reales, la funcionalidad supera a la elegancia financiera. Cuando se evalúan decisiones críticas, conviene analizar los errores posibles desde una perspectiva coste-beneficio, separando la emoción de la realidad. Dos errores fundamentales suelen aparecer: la sobrepreparación y la subpreparación. Cada uno implica costos y beneficios distintos, y entenderlos permite tomar decisiones más racionales. La sobrepreparación implica invertir tiempo, recursos y energía en anticipar riesgos, acumular reservas o implementar medidas de seguridad que podrían no ser necesarias. Sus beneficios son claros. Se reduce la probabilidad de un fallo crítico y se crea un margen de maniobra frente a imprevistos. Sin embargo, los costos no son menores. Puede generar ineficiencia, consumo excesivo de recursos y oportunidades perdidas al dedicar atención a escenarios poco probables. En términos estrictamente económicos, el gasto adicional solo se justifica si el impacto potencial de un error es significativamente mayor que el coste de mitigarlo. En contraste, la subpreparación busca minimizar costos inmediatos y maximizar eficiencia a corto plazo, evitando inversiones en escenarios hipotéticos. Su principal ventaja es la optimización de recursos y la agilidad operativa. El riesgo, sin embargo, es exponencial. Un fallo crítico mal anticipado puede generar pérdidas mucho mayores que cualquier ahorro inicial. La subpreparación funciona bien en entornos predecibles y de bajo impacto, pero es extremadamente costosa cuando los riesgos son severos o irreversibles. Desde un enfoque de lógica fría, la elección entre ambos errores depende de probabilidad versus severidad. Si los eventos adversos son altamente improbables y de impacto moderado, sobreprepararse sistemáticamente puede ser ineficiente. Si los eventos son poco frecuentes pero potencialmente catastróficos, el costo de la subpreparación supera con creces cualquier ahorro. En conclusión, la estrategia óptima no es eliminar todos los riesgos, sino equilibrar recursos frente a probabilidades e impactos. Evaluar fríamente el coste de cada error permite decidir cuándo invertir en prevención y cuándo asumir riesgos calculados, sin que la emoción dicte prioridades. La implementación de cualquier estrategia defensiva o de preparación debe ser progresiva, evitando decisiones abruptas que consuman recursos excesivos o generen fricciones operativas. Esto significa avanzar paso a paso, evaluando resultados parciales antes de expandir el alcance,
Cada etapa debe servir como aprendizaje práctico, ajustando prioridades según la efectividad observada y las limitaciones reales del entorno. La progresión gradual reduce la probabilidad de errores costosos y permite redistribuir recursos de manera flexible según las necesidades que surjan. Definir prioridades realistas es fundamental. No todos los riesgos pueden mitigarse simultáneamente y no todos los objetivos tienen la misma importancia. Establecer criterios claros, impacto, probabilidad y capacidad de respuesta, permite concentrar esfuerzos en lo que realmente marca la diferencia. La disciplina consiste en aceptar que algunos riesgos permanecerán sin cobertura y que esto forma parte de la planificación racional. La gestión de prioridades evita la sobrecarga, la ineficiencia y el gasto innecesario en escenarios poco relevantes. Una estrategia efectiva no depende de un solo recurso, sino de la combinación inteligente de herramientas. Esto puede incluir recursos financieros, materiales, tecnológicos y humanos, según corresponda. La diversificación reduce la dependencia de un único punto de fallo y aumenta la resiliencia ante eventos imprevistos. En este sentido, cada recurso debe ser evaluado por su aporte marginal a la seguridad o eficiencia, evitando duplicidades innecesarias. Finalmente, es crucial reconocer los límites prácticos. Ninguna estrategia garantiza seguridad absoluta. Las promesas de protección total son engañosas y peligrosas. La implementación racional consiste en aceptar vulnerabilidades, establecer márgenes de seguridad razonables y mantener la capacidad de adaptación. Esto incluye planificar escenarios extremos, pero sin comprometer recursos que podrían ser críticos para otras funciones esenciales. En síntesis, una estrategia progresiva y equilibrada combina avance paso a paso, prioridades claras, uso inteligente de múltiples recursos y aceptación de límites realistas. Se trata de un enfoque pragmático que maximiza la efectividad relativa de la preparación sin caer en excesos ni en falsas certezas, ofreciendo una visión clara y práctica de lo que se puede controlar frente a lo que permanece incierto. Cada vez que se habla de metales preciosos aparece una preocupación recurrente. ¿Y si el gobierno los confisca? Es una duda comprensible, pero conviene analizarla con contexto histórico y realismo, no desde el miedo. No todos los riesgos tienen la misma probabilidad ni la misma forma de manifestarse. La confiscación directa de metales no es un fenómeno habitual, y cuando ocurrió respondió a condiciones muy específicas. En los pocos precedentes conocidos se trató de activos concentrados, fáciles de identificar y con un rol monetario central en ese momento. Hoy el contexto es distinto. La plata no es la base del sistema monetario. Tiene un uso industrial amplio y está distribuida entre millones de personas en pequeñas cantidades. Todo ello hace que una confiscación masiva sea logísticamente compleja y políticamente costosa. Más realista que la confiscación es el riesgo de intervención indirecta. En escenarios de estrés fiscal, los gobiernos tienden a actuar mediante impuestos, regulaciones y controles. Cambios en la fiscalidad de las transacciones, mayores requisitos de declaración o restricciones a la compraventa son medidas históricamente más frecuentes que la incautación directa. También existen los controles de capital y las limitaciones al movimiento de dinero, que suelen preceder o acompañar a crisis monetarias. En ese contexto, los activos físicos no desaparecen, pero su gestión puede volverse más sensible. La clave está en no caer en extremos, ni asumir que todo será confiscado mañana, ni ignorar que los marcos legales pueden cambiar rápidamente bajo presión. El riesgo existe, pero no es absoluto, y debe evaluarse junto a otros riesgos, como la pérdida total de poder adquisitivo del dinero. Un análisis equilibrado entiende que la plata no es una garantía perfecta, pero tampoco un objetivo fácil. Prepararse implica reconocer los riesgos reales, no amplificar los miedos más llamativos. Cuando se habla de plata, es fácil caer en la tentación de medirlo todo en términos de precio, rendimiento o proyecciones futuras. Subirá o bajará, superará cierto nivel o quedará por debajo de otro. Pero ese enfoque, válido para una inversión convencional, se queda corto cuando el contexto es un sistema frágil. Aquí la plata no cumple un rol ofensivo, sino defensivo. En escenarios de estabilidad, la rentabilidad es el criterio dominante. En escenarios de tensión prolongada, el criterio cambia. Lo que importa no es maximizar ganancias, sino mantener la capacidad de funcionar, poder intercambiar, cubrir necesidades básicas y adaptarse mientras el entorno se reordena. La plata, históricamente, ha servido para eso, no para hacer rico a quien la posee, sino para evitar que quede completamente expuesto cuando el dinero falla. Pensar en resiliencia implica aceptar límites, aceptar que no existe protección total, que ningún activo resuelve todos los problemas y que la preparación perfecta no existe. Implica también reconocer que la mayoría de las decisiones financieras se toman asumiendo que el sistema seguirá operativo, cuando la historia demuestra que esa continuidad no está garantizada.
Este análisis no busca convencer ni alarmar. Busca invitar a una reflexión honesta. Cada familia tiene una realidad distinta: ingresos, gastos, responsabilidades, tolerancia al riesgo. Por eso no hay cifras universales ni respuestas únicas. Lo que sí es universal es el marco mental. Pasar de pensar en porcentajes cómodos a pensar en capacidad real de respuesta. La pregunta no es si la plata subirá más o menos, ni si es la mejor inversión del momento. La pregunta es más básica y a la vez más incómoda. ¿Qué recursos permitirían seguir adelante si las reglas cambian? Mirar esa pregunta de frente no obliga a tomar decisiones drásticas, pero sí a tomar decisiones conscientes. En Financics creemos que la preparación empieza por entender, no por reaccionar. Y entender implica aceptar que la resiliencia no se construye cuando la crisis es evidente, sino mucho antes, cuando todavía hay margen para elegir.